¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. Gracias también a quienes nos transmiten de manera diferida, Grupo Radio Turquesa, la Joya del Sureste, que nos lleva a esa bellísima región del país, pero también a Centroamérica, el Caribe y parte de Estados Unidos. Gracias a las frecuencias de La Pantera en la frontera norte y por supuesto a Radio La Nueva República. Esta es una radio por internet, pero esta es sumamente reconocida a nivel internacional, un esfuerzo de nuestra querida amiga Mona Lisa que lo encabeza, pero también con la colaboración solidaria de muchos ciudadanos, compañeros queridos, todos ellos. Un abrazo a todos, a ustedes, queridos amigos radioescuchas, a nuestro ingeniero Víctor Melara García, que está en la base, donde es ABC Radio, la 760 de AM, en esta cabina maravillosa. Gracias, ingeniero querido, por tu apoyo siempre. Gracias, Jonathan Álvarez, por el apoyo cibernético. Una mesa maravillosa conformada con la muy querida Ceci Tapia, Solidaridad Mil, el maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, con temas por demás interesantes. Queridos amigos, ante las circunstancias que se están viviendo y sobre todo que circula este boletín de prensa por parte de la Comisión Federal de Electricidad, es interesante analizar muchas cosas y el por qué la necesidad de que se legisle, de que se lleve a cabo esta reforma a la ley de la industria eléctrica. Ahora es bien sabido que ante las bajas temperaturas en Estados Unidos, Texas ha suspendido el gas natural, el suministro de gas natural a la Comisión Federal de Electricidad. De alguna manera aquí ya la empresa, la Comisión Federal de Electricidad del Estado, ha puesto a disposición del SENACE toda la energía proveniente de otras fuentes de generación. Y voy a dar lectura a parte de este boletín porque es fundamental. Debido al vórtice polar que afecta a Estados Unidos, este país registra cortes en el suministro de gas natural y volatilidad en el precio de este combustible por más de 5,000%, al pasar de $3 por MMBTU a 200, imagínense amigos, continúo leyendo. Y en algunos lugares de la Unión Americana hasta 600. Se ha emitido estado de emergencia en zonas donde el suministro de gas y electricidad en los Estados Unidos está en riesgo. Debido a los cortes de electricidad asociados a crecimientos importantes en la demanda y caída de la oferta tanto de reducción de fuentes de energía renovable como electricidad generada con gas natural por daños a la infraestructura, o sea, los congelamientos de ductos, sus autoridades han emitido una prelación, o sea, una preferencia, eso es prelación, en el consumo de gas natural para los hogares, hospitales y zonas de consumo estratégico, así como para la generación de electricidad. Ante la problemática presentada en los Estados Unidos y sus impactos en México en la generación de electricidad, CFE informó y solicitó oportunamente al SENACE la declaratoria de estado operativo de alerta desde el viernes 12 de febrero del presente. CFE Energía notificó a sus EPS de generación y estas a su vez al SENACE la escasez e indisponibilidad de gas natural, así como el crecimiento inusitado y exorbitante en los precios del gas. Ante el recrudecimiento de las temperaturas extremas en los Estados Unidos y particularmente en Texas, donde una parte de la población no cuenta hoy con electricidad, comenzaron hoy cortes significativos de suministro de gas por congelamiento de ductos en las zonas norte del país
que afectaría centrales de generación con gas de Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua, Saltillo y Nuevo León, con sus reservas de gas. CFE se encuentra inyectando gas a centrales estratégicas de soporte en Chihuahua y Nuevo León para evitar mayores afectaciones. CFE ha puesto a disposición del SENACE toda la energía proveniente de otras fuentes de generación. Con un equipo en México y en los Estados Unidos se encuentra trabajando en el restablecimiento y normalización del suministro de gas natural desde los Estados Unidos. Bueno, este es tema que sigue el comunicado, pero aquí es fundamental, queridos amigos, dar seguimiento y recobrar a qué es importante esta circunstancia histórica, y me gustaría subrayarla porque se ha documentado en voces del periodista precisamente el hecho de que pues hay gas natural. ¿Qué pasó con esta fuente, digamos, que se tiene precisamente en Cantarell? Hay una quema de gas en Cantarell de la que nos ha hablado y documentado el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza desde hace muchos años. ¿Qué sucede si nosotros tenemos ese gas en México? ¿Por qué no podemos utilizarlo en casos como ahora? Porque es fundamental recuperar las acciones en la operatividad de nuestros recursos naturales. Así es que es importante, queridos amigos, la urgencia de reformar la ley de la industria eléctrica. Hay que enterarnos por qué. Y un ejemplo clarísimo es precisamente esta quema de gas que se da en Cantarell y en otros lados. Eso está documentado en voces del periodista, lo compartiremos más adelante con el maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. Pues esto nos hace que dependamos de Texas. ¿Qué sucede? Y la elevación de costos, cuando ahorita nosotros pudiésemos estar bajando costos, y ahorita lo que está haciendo la Comisión Federal de Electricidad es precisamente para evitar que se incremente esa dependencia tremenda. Pero hay que ver qué pasa en Cantarell, qué se puede, qué acuerdos hay, por qué no se opera en ese sentido. Ahí está la cuenca de Burgos, ahí están temas fundamentales que se han tocado en el Club de Periodistas de México y en este programa desde hace muchos años, desde hace casi 20 años, como es la Isla Bermeja, como son una serie de datos y de foros que ha citado constantemente el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza sobre ello. Y bueno, pues es un tema por demás interesante. Así es que es fundamental este tema. Yo te pediría, Ceci Tapia, querida, si nos pones alerta sobre estos temas en la red, de los que platicábamos precisamente al entrar al programa, antes de entrar al programa, que hay esta tendencia. Hay que darnos cuenta qué intereses están detrás, qué intereses son verdaderos por el interés de la nación y cuáles otros son los que ya conocemos, ¿no? Que han sido la economía, esta economía depredadora, que no solamente ha sucedido en México con esa aplicación de visión de economía, sino en buena parte del mundo. Y por otra parte también hay un tema fundamental sobre la cuestión de las víctimas, de la fabricación de víctimas. Recordemos a don Pablo Green, por ejemplo, como uno de ellos, pero hay otros más, así es que son temas que se han puesto sobre la mesa y que hay que dar seguimiento, y precisamente Ceci Tapia, nuestra querida directora de redes, lo va a hacer. Adelante, Ceci, querida. Claro que sí. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, querida Celeste, maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, y por supuesto a nuestro querido maestro Rodolfo Sánchez Mena, que siempre nos da de su sabiduría en este programa. Pues resulta que las redes sociales siempre muy simpáticas, siempre en el ataque, siempre en las tendencias que a veces no abonan mucho al conocimiento, pero sí al ruido en la red, ¿no? Hay cosas que son justas, hay cosas que son injustas, pero también la red marca el olvido, también marca el estigma. Resulta que hablar de víctimas en el país y sobre todo fabricación de culpa, que es uno de los dolores más grandes que puede vivir un ser humano, que es privado de su libertad de manera inocente, solamente para ir cumpliendo estos caprichos de números, para mostrar cierta
efectividad cuando no lo tienen, o además también para estos negocios carcelarios que ahora están apareciendo, que estamos descubriendo, pero que no sabíamos que existían tan como hoy lo sabemos. Resulta que que hay mucha gente en la cárcel, queridos amigos, gente fabricados de culpa. Hace un momento hablabas de Pablo Green, que mucha gente no sabe nada de él, porque bueno, no sabía nada de él hasta que empezó a aparecer en las redes, pero también están casos muy controversiales y que mucha gente no conoce, como es el caso de un personaje, de un joven que se llama Diego Giovanni Calderón Nieto, que está preso desde 2012, igual como fabricación de culpa, que perdió un pulmón dentro de la cárcel y que hoy sobrevive con un pulmón en época de COVID, que sufre grandes atentados. No solamente estar preso por siendo inocente, como igual hablamos de Pablo Green y las torturas, pero todo esto es documentado. No es una plática de me dijeron, pero vivir con ese estigma y ese olvido de decir, bueno, a lo mejor hicieron algo. La sociedad te señala después de esto como un expresidiario, como un delincuente, como alguien que no merece más que estar en la cárcel. Y resulta que así la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha lanzado ya varias recomendaciones al gobierno mexicano, y no es que estemos hablando de este gobierno únicamente, sino que la mayoría de los personajes que nosotros conocemos de fabricación de culpa vienen de la época de Calderón, Pablo Green, Vallarta, Brenda Quevedo, que son personajes que la mayoría de la gente ya sabe que es una fabricación de culpa, pero de repente van apareciendo más personas como este joven, Diego Giovanni Calderón Nieto, que su mamá ha perdido la esperanza, no solamente en el gobierno de México, ha perdido la esperanza en CEAP, esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ha perdido la esperanza en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque cualquiera puede escribir que él vive una miel sobre hojuelas, aunque su realidad sea algo diferente, y entonces le tengan que pedir a una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que intervenga en un penal mexicano para que él tenga validez a sus derechos de persona. Y bueno, en estos temas que son tan delicados, podemos platicar, por ejemplo, sea que hoy están pidiendo a muchas de las víctimas, les hacen creer que no hay presupuesto para que les ayuden, o para su primera ayuda, como en su reconocimiento, en su calidad de víctima. Pues resulta que no es cierto. El presupuesto para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas existe, así lo ha dicho Segov, y si no, ellos tienen que dirigirse a Segov y quejarse. No puede ser que te revictimicen pensando que no hay dinero porque se acabó el fideicomiso. Eso no es más que una gran mentira. Y bueno, finalmente ese es un tema que a mí sí me gustaría que pudiéramos continuar, pero ya exactamente estamos en el corte, querida Celeste, y si quieres lo continuamos en la que sigue. Perfecto, Ceci, querida. Vamos a un corte, amigos. No tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista. Estamos escuchando a Ceci Tapia, Solidaridad 1000, hablando sobre temas importantes que se han dado seguimiento, ella como también defensora de derechos humanos, además de que es una extraordinaria fiscalista. Pues ella ha dado paso, y es importante subrayar, pedir a las autoridades mexicanas, que sabemos que la fabricación de culpables, pues básicamente ha sido y fueron muchos en el gobierno calderonista. Al parecer por ahí hay un récord del gobierno calderonista, pero uno más, ¿no? De otros terribles. Pero bueno, en este caso es también fundamental y subrayar y hacer presencia ante el señor presidente, ojalá y este programa le llegue, porque él mismo ha dicho que se reporte desde la ciudadanía, pues qué es lo que no está operando. Aquí realmente la explicación de qué pasa para que no se siga teniendo más tiempo cautivos a quienes son inocentes, y no solamente inocentes, sino son y han sido torturados.
Adelante, Ceci, te seguimos escuchando. Claro que sí, querida Celeste. Y pues bueno, esto de la fabricación de culpa, no podemos negar, querida Celeste y queridos amigos, que también tenga que ver con estas negociaciones de cárceles, en donde tienen que tener, no importa el número de población, pero que tienen contratos multimillonarios con sus familias, como ese que acaban de descubrir, pero que ya se sabe, de la familia, de un cuñado de Carlos Salinas de Gortari, este señor Gerald, que está del grupo de ingenieros y arquitectos asociados, ese grupo guía, que hemos visto que en las últimas fechas han estado construyendo muchas cosas de gobierno, pero que además tienen contratos multimillonarios con las cárceles como Miahuatlán, Oaxaca, en donde este señor Hipólito Gerald Rivero, pues debe tener una población de menos de 3,000 gente, pero pagan más de 1,000 millones de pesos en anuales. Entonces, cuando sabemos que quienes mantienen a los presos son sus familiares, porque además son víctimas de extorsión por parte de los custodios, algo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos aún no ha podido corregir, y que no ha, o que todo el mundo está hecho de la vista gorda, donde los grupos delincuenciales han tomado las cárceles aún en complicidad con muchos directores de estos penales y de estas cárceles. Entonces, algo que yo quería comentar, que Celeste, y que a lo mejor esta fabricación de culpas también tenga que ver con este jugoso y multimillonario negocio, que ojalá esto acabe pronto y las víctimas y todas las instituciones, los jueces, los ministerios públicos se unan, porque este no es hacer solo el trabajo del presidente, porque son miles de personas fabricadas de culpa, miles de personas desaparecidas, y miles de personas en la búsqueda, y todos tenemos que actuar, y todos debemos de ya ir erradicando la corrupción, pero desde abajo. Y ese es mi comentario. Gracias, Ceci, querida. Y cómo no olvidar precisamente esos temas, desde que se avisó en estos micrófonos y en nuestra revista Voces del Periodista, precisamente se alertaba sobre la privatización de las cárceles. Esto se habló desde hace tiempo. Quien mucho dio seguimiento a esto fue el doctor Juan Ramón Jiménez, recuerdo, y pues los maestros también. Y todo esto, ¿qué es lo que se va viendo? Cómo de alguna manera sacar dinero de lo que sea, ¿no? Y bueno, esto es sumamente delicado. Por una parte nos presentaban de que pues los presos costaban mucho dinero y que mejor se hiciera esto, pero finalmente no es así. O sea, es una cuestión de un negocio totalmente oscuro, y que pues hay que estar con los ojos atentos en esto, que son resabios que nos dejan esas políticas neoliberales que tanto han dañado a nuestro país. Bueno, yo le pediría, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, si fuera tan amable, usted hace tiempo, en Voces del Periodista, si no mal recuerdo, en el 2009, y lo comentábamos hace rato con usted, precisamente usted publicó, y usted lo pueden buscar, un artículo que se llama Los costos del lacayismo. Y en este artículo es donde él mencionaba muchas de las cosas que tienen que ver precisamente con intereses que estamos viendo ahorita, padeciendo ahorita, y que por eso es importante que se legisle por muchas circunstancias. Yo le pediría al maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza si puede pues recopilar un poquito esto, donde usted documenta cosas, porque es importante que lo busquen, queridos amigos, en Voces del Periodista, en su edición 221 de Voces del Periodista, 437, diagonal 437, porque aquí está este artículo brillantísimo de usted, y que es importante mencionar, queridos amigos, porque el análisis, el buen análisis, como el que se hace en Voces del Periodista y desde nuestra revista, que pues también dirige nuestro productor y director general, Maurice Salum, precisamente se da, veo aún la consecuencia de lo que ahí se mencionaba, y que en aquel entonces hay quien decía que era cuestión de alarma, y no, aquí se documentan las cosas y pues van saliendo las circunstancias. Maestro don Enrique, lo escuchamos. Gracias, licenciada Celeste. Y bueno, sí hay que puntualizar que la posibilidad de hacer la publicación y estos análisis ha sido siempre
y no me canso de decirlo, gracias a esa apertura plural que caracteriza Voces del Periodista, el legado de don Antonio Sáenz de Miera, el gran trabajo de nuestro director, el maestro Maurice Alun George, y por supuesto la coordinación a través de usted, licenciada Celeste, en donde no solo tendríamos que recuperar, y hay que insistir, no es estar obsesionado, pero hay que insistir en recuperar todos esos encuentros y todos esos grandes debates que se dieron en los foros del Club de Periodistas de México, y en esa parte de esos debates se concluían en lo que posteriormente fueron parte de estos artículos, en donde en los costos del lacayismo que publicamos en Voces del Periodista en la edición 221 en el mes de noviembre del 2009, ahí venía un análisis de qué era lo que se estaba haciendo, no solo al agredir a la compañía de Luz y Fuerza, sino toda una serie de andamiajes, acuerdos económicos en contra del país, en detrimento de Petróleos Mexicanos y en detrimento de la Comisión Federal de Electricidad en la cuestión del uso y la adquisición de gas. Hay que recordar, y aquí lo puede usted encontrar en el texto de este artículo, vamos señalando las fechas y los acuerdos y los convenios que fueron consolidándose durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, y no olvidemos que él fue secretario de Energía con Felipe Calderón Hinojosa, y tampoco olvidemos que su subsecretario de Electricidad se llamaba Juan Camilo Muriño Terrazo, él que posteriormente fuera jefe de la oficina de gobierno, secretario de Gobernación, y que por supuesto fuera un gran benefactor de las empresas privadas españolas y del Partido Popular Español, que además también documentamos, y para poder entender lo que hoy está pasando en México con todo este conflicto del gas, que hay una gran contradicción, y lo comentaba con usted, licenciada Celeste, previo al programa, en donde mientras en el norte estamos y vemos esta carencia que no tiene nada de casualidad, los vórtices polares se dan año con año, esto no es nuevo, lo que sí es una presión política para poner en evidencia o tratar de exhibir perversamente algo que no es culpa de una administración actual, sino que es todo un entramaje que se ha ido construyendo a través de los años en estos modelos, en esta estrategia del modelo neoliberal. Tendríamos que rescatar no solo la desaparición de Bermeja, los acuerdos de aguas y la destrucción de la compañía de Luz y Fuerza, sino también rememorar hasta dónde fueron capaces con tal de colapsar nuestra riqueza energética, que al manto Cantarell se le inyectó deliberadamente nitrógeno para contaminar la calidad del petróleo maya, que en el mercado internacional adquiría grandes volúmenes en su costo, porque era la estrategia para quebrar a Petróleos Mexicanos. Hoy en plataformas, y lo dijimos sistemáticamente en foros, licenciada, en artículos y en debates, el petróleo, el gas que se quema en el Golfo de México, enfrente de las costas de Isla del Carmen, está haciéndose desde hace más de 35 años, a partir del primer pozo que se perforó en las plataformas de esa región, y es contradictorio, porque si usted transita por carretera desde las plataformas de todo el Manto Cantarell, pasando por la península de Atastas en las plantas de recompresión y toda esa región hasta Tabasco y parte de Coatzacoalcos, ahí se está haciendo la quema del gas, que genera además una gran contaminación y que deriva posteriormente en lluvias ácidas que han causado un gran deterioro de la salud. Esta es una consecuencia del modelo neoliberal que hoy se le quiere endosar al gobierno para exhibirlo como ineficiente, cuando lo que es consecuencia de toda esta maraña de intereses apátridas, y que obviamente con la presentación de esta reforma preferencial a la ley de electricidad, pues se están confabulando para tratar de asustar al país y colapsar, por supuesto, junto con la pandemia, lo que pasa en nuestro país. Ahí está el artículo, licenciada,
gracias al Club de Periodistas de México, ahí está, gracias al trabajo conjunto que hemos hecho siempre en los debates, en los foros y en toda la actuación de ese gran equipo de comunicadores que usted coordina y que han encontrado también en el maestro Maurice Salum un gran pilar para poder potencializar y darle a la ciudadanía la información correspondiente, pues datos duros, sin supuestos. Gracias, maestro querido Enrique Pastor Cruz Carranza. Bueno, pues hay que meternos a checar este artículo del maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, precisamente los costos del lacayismo. Y hablando de lacayos, ni de nada más. Pues vamos a ir a un corte, enseguida regresamos, vamos a escuchar al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, ahora en el enroque internacional, hecho estratégico de tantas cosas que precisamente ha documentado a lo largo de su historia Voces del Periodista, y es gracias a ustedes, queridos amigos, también. Así es que vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Hemos escuchado a Ceci Tapia, Solidaridad Mil, por orden de aparición, al maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, y los volveremos a escuchar, por supuesto, pero está en la mesa, y ustedes lo han escuchado, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, un académico de primer nivel, parte fundamental de tanto del club como de Voces del Periodista. Y bueno, él ha tocado un tema y lo hemos dado seguimiento en Voces sobre esta guerra de vacunas, como él le ha denominado, y cómo las potencias la acaparan, cómo ponen en peligro a la humanidad. Eso independientemente de que se haga algún pues programa sobre la cuestión de los orígenes del COVID y todo esto, ¿no? Y también la consecuencia de las vacunas, de las diferentes marcas, de todo esto, y me refiero a la cuestión también económica. Ahora, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, aquí se ha abordado ese problema, como lo comentaba ahorita, pero además también el problema del mega apagón de la Comisión Federal de Electricidad. Y usted lo ha hecho y lo ha planteado en el tema y en el plano estratégico, geoestratégico también, en lo que nos lleva y lo que pueden ser estos apagones, por ejemplo, cuando se dio un incendio allá en Coyoacán, precisamente, en espacios de la CFE, en una terminal, usted lo comentó ahí, y precisamente el canciller Marcelo Ebrard tocó alguno de los temas. Yo le pediría a usted, ¿y por qué lo menciono? Porque, bueno, pues aquí se comentó en Voces del Periodista y se le ha dado seguimiento. Lo escuchamos con mucha atención, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Adelante. Bueno. No escuchamos al maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Desconozco que haya sucedido, pero bueno, este tema yo le pediría a usted, maestro, don Enrique Pastor Cruz Carranza, continuarlo si fuera usted tan amable. ¿Está Ceci, querida, también? ¿Estás en la línea, Ceci Chula? Sí, claro que sí. Okay. Desconozco, no, aquí me aparece también el maestro don Rodolfo, pero ya no lo veo ni lo escucho. Entonces, pues bueno, ya veremos qué puede suceder con la comunicación con el maestro. Bueno, maestro don Enrique, así como estos temas, ha habido otros, y por supuesto todo lo que tiene que ver con las lecturas. Yo quería estar ahorita con el maestro en cuanto a que pues hay temas que dan seguimiento en Voces del Periodista, que son fundamentales, y que no es como usted lo decía antes de irnos al corte, que se tenga la bola mágica, ¿no? Sino simplemente que se analiza con datos duros y precisos, y que esto es fundamental. Usted vive en esa bellísima región precisamente que mencionábamos hace rato y que tiene mucho que ver con Cantarell. Usted lo está viviendo allá en Campeche. ¿Qué se vive, maestro? Porque usted ha mencionado mucho precisamente el ojo del huracán de esos intereses que mucho tienen que ver con un choque
de intereses con el gobierno federal. Y bueno, pues yo quisiera escuchar tu punto de vista, si fuera tan amable. Sí, licenciada, efectivamente en el tema energético es fundamental puntualizar que en 1968, al terminarse los trabajos de prospección que realizaban varias compañías internacionales, se le entregó al director general de Pemex de entonces, Jesús Reyes Heroles Padre, el reporte de las reservas probadas, tanto de petróleo como de gas, en la sonda de Campeche, en la sonda en el Golfo de México, desde la parte de Tabasco, en frontera Tabasco, hasta los límites con la isla del Carmen, en Puerto Real. Esto demostraba la riqueza existente del petróleo que quedó reservada como algo estratégico dentro de la política de seguridad nacional, que viene a ser trastocada a partir de la crisis de precios internacionales del petróleo, en donde urgen al gobierno mexicano a detonar la actividad petrolera por encima de una actividad sustentable que generaba grandes ingresos de divisa, como fue la pesca del camarón, que llegó a tener 800 barcos camaroneros, 16 plantas procesadoras, y acaparó y dominó el mercado internacional del camarón, del marisco, en Brownsville, Texas, que es el centro de operación fundamental de esto. Pemex, Petróleos Mexicanos, a partir de ese momento aparecen un grupo de gentes muy estratégicamente en el estado de Campeche, y yo he dado nombres, y esto nos ha traído consecuencias muy dramáticas, muy intensas, que hubiesen tenido un desenlace muy diferente al que hoy tenemos si no hubiéramos encontrado la protección y el espacio para canalizar nuestro análisis periodístico con datos duros y de ponerle no solo no supuestos, nombres y apellidos y hechos que han quedado plasmados en diferentes trabajos de otros compañeros periodistas, sobre todo damas, a las cuales hemos apoyado, coadyuvado en sus trabajos, que han tenido una gran trascendencia. El grupo Muriño, de la familia que llegó a ocupar un papel muy importante y ser factor fundamental en la elección de Vicente Fox Quesada, a través del papá de este señor, de Juan Camilo Murillo, como mariscal de los amigos de Fox, para posteriormente vivirse en la etapa que significó precisamente la llegada de Felipe Calderón con estos señores que crearon un ambiente de fraude, hostilidad y de odio en México con Antonio Solá, licenciado. Muchísimas gracias, maestro don Enrique. Es importantísimo, queridos amigos, recapitular, no soslayar, y ese papel histórico que también ha entrelazado el maestro don Enrique y que ha documentado, porque él ha tenido contacto con las autoras y autores de libros muy reconocidos, precisamente en un afán de este apoyo gremial, intergremial, para realmente sacar al aire informaciones fundamentales, ¿no? Y investigaciones que pues han calado hondo. Bueno, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, ya lo recuperamos, pues no sabemos qué pasaba con su línea, pero bueno, ya volvimos a recuperarlo, gracias. Precisamente sobre temas que se han tocado acá, hoy se aludió sobre varios de ellos precisamente en la mañanera. Maestro, adelante. Pues muy buenas tardes, los saludo con mucho afecto a usted, a Ceci Tapia y a don Enrique, que está hasta Campeche, que nos manda un poco de calorcito a la Ciudad de México. ¿Sí? El norte, entonces, sí, el tema que abordó don Enrique, pues es muy importante, y yo solo quiero agregar unos datos a todo esto que ha sido fuente. Sí, él es fuente de información para quienes publican libros y que luego ellos, pues desde luego no investigan. El que está investigando y es el club de periodistas que tiene por tradición
la investigación periodística, la documentación, todas las técnicas que se requieren para dar veracidad a los documentos que se producen. Pues bien, ¿qué pasa aquí en el tema de que está tratando de sacar adelante la ley la ley preferente que envió el presidente López Obrador a la Cámara? ¿Qué tiene atrás? ¿Qué tiene atrás? Porque es muy importante entender, y ya lo hemos comentado, que en pleno coronavirus, en guerra del coronavirus, pues el Estado ha tomado preeminencia. No puede quedar en manos del Estado, de las empresas privadas, de libre mercado, situaciones como las que estamos viviendo, que son de alta seguridad nacional y donde el interés por el lucro, pues luego se nota cuando el precio del gas se dispara en medio de esta contingencia. Y el Estado tiene la finalidad de proteger al Estado principalmente, ¿sí?, y a los ciudadanos, todos, porque nos vuelven vulnerables, ¿sí? Y sobre todo, ¿sí?, aquí evidentemente hace falta un análisis estratégico de fondo de estos temas que son propios de la guerra híbrida, como es la guerra del gas, ¿sí?, que se lleva a cabo entre los Estados Unidos y Rusia, que son los grandes productores de gas por el monopolio del mercado, ¿sí? Entonces, pues tienen una estrategia a veces de precios bajos para derrumbar la economía de Rusia, que se alimenta de la venta de gas, y entonces pues, le bajan el precio del gas para reventar la economía de Rusia, ¿sí? Y no permitir que el gasoducto Nord Stream abastezca a toda Europa. Pues bien, ahora, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Pues lo que el Club de Periodistas, los diputados, los senadores se han enterado del problema que presentaban las llamadas empresas limpias de generación de ciclo combinado a base de gas, y cómo nos sometían a estos monopolios, ¿sí?, para producir el gas y a su vez elevar las tarifas en México y transferir gigantescas utilidades a sus países, en donde estos dirigentes del Partido Popular, ¿sí?, y quienes negociaron, hoy tienen fabulosos sueldos de parte de estas empresas en detrimento de los mexicanos. Exacto. Con esto nos vamos a un corte, queridos amigos, y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, y de quienes nos retransmiten de manera diferida y que mucho agradecemos, por supuesto, Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República, y por supuesto también nos puede checar nuestro canal, si le parece, ojalá se suscriba, y si le gusta, pues le da like a nuestro canal en YouTube de Voces del Periodista Radio, del Club de Periodistas de México. Continuamos escuchando al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y hablando de este tema estratégico, donde ahorita es el momento histórico preciso para subrayar la importancia de apoyar la propuesta de ley preferente para la industria eléctrica que presenta el señor presidente. ¿Por qué? Pues simplemente porque estamos supeditados a depender de entes extranjeros más allá y del país que fuere. Aquí no se vale que esto suceda. ¿Por qué? Porque tenemos recursos, tenemos gas natural quemándose en Cantarell. Usted llega por avión a esa zona y se ven la flama pues del gas que se está quemando. ¿Y por qué ese gas no se puede
redistribuir y distribuir y quedarse aquí en México. Y esos temas importantísimos que se han tocado en Voces del Periodista desde hace muchos años. Ahora, aquí el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, de una manera impecable, nos va a retomar el tema. Yo, por cierto, quiero decirles que va a haber un evento importante y les mandamos un abrazo y cariñosísimo saludo a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadísticas, de la cual él forma parte de la directiva, a todos sus participantes, pues, un abrazo por los trabajos de estudio, de investigación que hacen, y por esta interacción que tenemos en el Club de Periodistas de México también con ellos y a través de directivos, que como es en este caso el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, que ahorita lo traigo a colación porque precisamente parte de la investigación que se hizo en el Club de Periodistas de México sobre la Isla Bermeja hace muchísimos años, hace casi ya 20 años, que un poquito menos, pero que empezamos sobre este tema. Precisamente hubo un momento en que la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadísticas pidió una investigación y una expedición. Después hubo intereses desde nuestra máxima casa de estudios, que es la que hay que apoyar siempre, pero por ahí hay infiltrados de intereses. Ya lo sabemos, como había un secretario de salud que había sido rector y todos esos intereses, ¿no? De los mismos se está hablando y ligados a lo que hablaba el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Entonces esos mismos que después dijeron que no encontraron la Isla Bermeja, pero sin embargo aquí se documentó a través de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística que por supuesto que no podía desaparecer así. Pero bueno, adelante maestro, y perdón la interrupción, pero valía la pena recapitular ahorita que estamos dando ese crédito histórico y que hay que dar y ser consecuentes con la información. Adelante, maestro. Sí, pues, el mapa que ilustra la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística sí tiene la Isla Bermeja, ¿sí? Y entonces, ¿por qué la importancia de la Isla Bermeja? Pues nada más porque por la disputa estratégica de las zonas donde están las reservas importantísimas de petróleo de México, ¿sí? Y que con la desaparición, bueno, pues nos quitan una buena parte del petróleo mexicano, ¿sí? Maestro, una pregunta, sí. Perdón. Es importante porque usted ha hablado de entidades las que no tenemos acceso por razones políticas, de política internacional, como son las acciones diplomáticas secretas. ¿Qué habrá sobre esto que no sepamos, maestro, que impidan a México de manera, o que le hayan impedido, y que en lo que nos puede reforzar precisamente ahorita esta ley que es estratégica para la seguridad nacional, que se ve y a la que hay que apoyar? Adelante, maestro. Bueno, se trata desde luego de acuerdos de diplomacia secreta, no de letras chiquitas que aparecen en las negociaciones internacionales. Uh-huh. Y esto viene, pues el primer precedente que tenemos, pues es los acuerdos de Bucareli. Los acuerdos de Bucareli, claro. que se dieron como consecuencia del asesinato del presidente Carranza. ¿Sí? Y que vencen el 23, ¿no? Supuestamente. Así es, uh-huh. Así es. Sí. Y entonces, para que México no aprovechara sus recursos estratégicos definidos en la Constitución y que tenían como proyecto desarrollar el país, uh-huh. Los acuerdos de Bucareli, firmados también con la diplomacia secreta, pues entonces inhibió al país desarrollar su industria, ¿sí? Y también con ese tratado, con ese acuerdo de Bucareli, nos relimitó y nos obligó a concesionar la riqueza minera, hoy en manos mayormente de las empresas norteamericanas, de las empresas canadienses, con un oro y una plata al alta, y cuando a nosotros nos pagan una miseria, y debíamos de tener reservas de oro para apuntalar nuestra economía, porque las empresas mineras y la narcominería debían de pagarle a México con oro, ¿sí? No con bilimbiques
para fortalecer nuestra economía. Dicho esto, también es muy importante que el análisis estratégico, geopolítico, advierta que en este momento, cuando está cambiando el planteamiento propagandístico norteamericano a favor de las llamadas energías limpias, y con el proyecto del cambio climático, hicimos y tomemos información de alto valor. Y el dinero detrás, maestro, de los bonos verdes, de los bonos verdes. Sí, claro, perdón, maestro, adelante. Pero el problema de fondo no es como lo estamos viviendo ahorita en esta contingencia, que no es una contingencia. El llamado cambio climático no es porque vayamos a tener más sol, más calor en el planeta, sino que nos estamos entrando en un ciclo profundo en donde las bajas temperaturas van a dominar, como en otras épocas de la humanidad, claro, que produjeron las grandes migraciones de, por ejemplo, de era geológica, claro, era geológica. Claro. Estamos entrando en ese proceso, entonces no nos puede sorprender, ¿sí?, que no tengamos recursos, reservas estratégicas de alimentos, de energéticos y de todo lo que se requiere para preservar la seguridad del país. Estamos en un escenario de guerra. Lo que estamos trabajando en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, con un ciclo que va del presidente Ávila Camacho al presidente López Mateos, es fundamental entender porque vivimos una economía de guerra que permitió al país crecer a tasas enormes, ¿sí?, y lo que dio lugar al milagro mexicano. En virtud de ello, se hicieron todo lo posible por derrumbar esta estrategia y llevarnos a la situación que estamos. ¿Cómo reponer? ¿Cómo salir adelante de la situación que está viviendo el país? Pues requiere desde luego un replanteamiento de orden histórico para retomar decisiones de orden estratégica y aprender de lo que las enseñanzas que nos dio la historia. ¿Cómo nuestro país salió adelante? Gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, muchísimas gracias. Y ven ustedes, queridos amigos, no hay que perder esto de vista, independientemente de que hay que apoyar esta propuesta de ley de preferencia al sector energético, que no nos dejemos espantar porque no está habiendo apagones, es lo que se ha tenido que hacer y se va a seguir haciendo, pero no es porque coincidentemente ahorita viene esta propuesta de reforma. Hay que darnos cuenta lo que hay detrás y si queremos fortalecer nuestra seguridad nacional, tenemos que apoyar esta ley, esta reforma de preferencia, de ley preferente para la industria eléctrica. Ya nos estamos yendo, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, una frase de salida, por favor. Pues ojalá la libertad de expresión se siga respetando y en este caso al compañero Kevin Rocha Rendón, que ayer fue objeto de agresión, se le dé atención dentro de los mecanismos establecidos para lo mismo. No puede atacarse a la libertad de expresión y al periodismo con intolerancia. Nuestra solidaridad, maestro queridísimo, ya después ampliamos sobre el tema. Ceci, querida, claro que sí. Una frase de despedida que nos dice. Una pregunta a la PGR de Sonora. ¿Qué va a pasar con los 2.331 expedientes extraviados, donde se ha citado no solo la justicia y el derecho a la verdad? Ojalá pudiéramos tener respuesta de esto. Gracias, querida Celeste. Gracias. Todos esos temas fundamentales. Queridos amigos, mil gracias por su atención. Sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha pluralmente. De eso es de lo que se trata. Así es que les queremos mucho, un beso tronadísimo, cuidémonos amigos, cuidémonos mucho, hay que seguir las medidas sanitarias, por favor. Un abrazo tronadísimo, besos.